We do life together. Tenemos aquí juntos en nuestra vida. And we learn together. Vamos a aprender juntos. And we face the challenges of this world together. Y vamos a enfrentar las dificultades de este mundo juntos. So I'm thankful that we are here to support each other and help each other. Estoy agradecido de que estamos aquí juntos para apoyarnos y ayudarnos. I pray that you'll help us to get some wisdom tonight. Oro de que nos des entendimiento. On how to manage the internet and social media for our children. Cómo manejar el internet y las redes sociales para nuestros niños. We ask this in Jesus' name. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. Okay, so I'm going to give some resources tonight. And if you don't follow us on Facebook, you can follow our Youth 180 page on Facebook. Voy a estar dando información detallada. Si no nos siguen en nuestras redes sociales en Facebook, más al rato pueden ustedes tener acceso a la información que vamos a dar. So I'm going to be talking about websites you can go to and apps that you can download. Voy a estar hablando sobre diferentes sitios de internet y aparatos de aplicaciones en el teléfono que puede usar. So I'm going to put the links for those on our Facebook page. So make sure you're following this Facebook page right here. Aquí en esta página de Facebook vamos a tener diferentes sitios de internet que ustedes pueden visitar para recibir ayuda. All right, so I just want to share with you one verse tonight before we get into the lecture. Nomás quiero compartir un versículo hoy antes de entrar a la enseñanza. Is this thing working, guys? Muchachos, ¿está trabajando esto? And it worked like 5 seconds ago. Oh, here we go. All right. Nope, the teenagers are supposed to go downstairs. No. The 11th and 12th graders are supposed to be Todos in here. adolescentes a sus cuartos, por favor. Yep. All right, thank you. Okay, so in Matthew chapter 10 and verse 16, Jesus says this. En Mateo 10, versículo 16, Jesús dice esto. He says, "Behold, I send you forth as sheep amongst wolves." He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. He says, "Therefore, be wise as serpents and harmless as doves." Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. This is one of my favorite verses in the Bible. Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Because Jesus is being extremely practical right here. Porque ahorita lo que él está haciendo es hacer muy práctico. So the serpent is often used as a picture of the devil in the Bible. Normalmente la serpiente es una representación del diablo en la Biblia. And Jesus is saying, be wise as the devil. Y lo que está diciendo Jesús, hay que ser sabios como el diablo. But to be harmless as a dove. Pero ser sencillos sin causar daño como las palomas. And later it says that we're not ignorant of the tactics of the devil. Dice que no seamos ignorantes a las tácticas del diablo. Like we need to understand our enemy and how he's going to attack us. Tenemos que entender nuestro enemigo y cómo nos va a atacar. And so for us to study the subject of the internet and social media, So nosotros para estudiar sobre el sitio de internet y también redes sociales, it's just wise for us so that we can learn how to better defend ourselves against the attacks of the devil. es sabio nosotros aprender cómo mejor defendernos de los ataques del enemigo. So it's kind of like a boxer. How many of you guys like boxing? Es como el boxeo. ¿Cuánto les gusta ver el box? You guys like all the Mexican boxers, right? Oscar de la Hoya, Todos los boxeadores mexicanos, Oscar de la Hoya, Julio Cesar Chavez. Julio César Chávez. But the best boxer of all was Manny Pacquiao. Pero el mejor right? boxeador There era we Manny go. Pacquiao, ¿verdad? Yes. Yeah, he beat some Mexican champions, right? Ya ganaron los campeones okay. mexicanos, ¿verdad? So, but you know, a good boxer studies his opponent. Un buen boxeador estudia su oponente. And then he plans how he's going to train and he plans how he's going to fight so that way he can win. Hace un plan de cómo va a entrenar y estrategia para cómo va a vencer su enemigo. So that's what we've been studying, and you know, now we're going to try to put some of that together today. So hoy vamos a estudiar esto y vamos a poner un plan juntos. All right, so the first thing we're going to talk about is social comparison. Lo primero que vamos a hablar es comparación en las redes sociales. All right, so, okay, am I controlling it or are you controlling ¿Lo it? estoy back there? controlando, muchachos, o ustedes? All right, I think I got it. It's working now. Thank you, guys. Okay, so this is a little cartoon. So esta es una caricatura. There you go. And the one person says, oh, I wish I was as fit as this girl. So esta persona dice, yo quería tener el cuerpo como ella. And then the other girl says, oh, I wish I had a career like her.
Y la otra dice, yo quisiera tener una carrera como ella. So it's like nobody is happy. So, nadie está contento. And this is the thing on social media, Y right? así es como son las redes sociales. You know, we put our best pictures up there, right? Ponemos las mejores fotos en las redes sociales. And people say, oh, I wish I had their life. Y dice, oh, cómo me gustaría tener la vida de esa persona. And we're looking at our phone and saying, oh, I wish I had their life. Y nosotros estamos diciendo, nosotros queremos tener la vida de ellos. And so we run into this problem where we're always comparing ourselves to each other. So, tenemos este problema donde nos estamos comparando del uno al otro. Now, social comparison in a situation like school or the workplace for your kids. or for you. Comparaciones en medios sociales y en las escuelas. Typically, it goes like this. We show up somewhere, Normalmente así funciona. Llegamos a un lugar, and I see somebody that I feel is below me. yo veo a alguien que yo creo que es menos que yo. Then I compare myself to them Me comparo a ellos so I can feel better about myself, y después me siento mejor, right? ¿verdad? So, like, I go work out at the gym sometimes, So, voy al gimnasio y hago ejercicio, but I don't go when all the high school kids go, pero no voy cuando están los de la high school, right? Because I'm going to feel real bad. porque me voy a sentir Right? muy mal. These kids are like, you know, bench pressing 300 pounds. Están ahí levantando 300 libras And, you know, me, I'm over there running out of breath just looking at the weights, right? y yo nomás Like, estoy ahí perdiendo. So the thing is like, whenever we come to social comparison, when we're with each other, So, estamos aquí en diferentes medios a compararnos unos al otros. typically we just find the one person or the few people that we think are below us, So, normalmente buscamos a personas que nosotros pensamos que son menos que nosotros and it makes us feel better about ourselves. y nos hace sentir mejor. The problem with social media is El problema con las redes sociales everybody is always putting their best picture, and that's how they present themselves. todos están poniendo sus mejores fotos en línea y así es como se presentan. So you're always comparing yourself against the best version of somebody when you're So, siempre using te social media. estás comparando a la mejor versión de esa persona. All right, next slide. Siguiente. So this is Kylie Jenner, Esta es Kylie Jenner. and Kylie Jenner is worth over $1 billion. She's only 25 years old. Tiene aproximadamente el valor de $1 billón y tiene 25 años. At one time, she was the most followed person on Instagram, En un tiempo era la mujer más seguida en Instagram and she made most of her money off of cosmetics. y hizo la mayoría de su dinero vendiendo cosméticos. How many of you follow Kylie Jenner ¿Cuántos de on ustedes siguen Instagram? a Kylie Jenner? Teenagers, you could be honest. All right. Oh, there they are. They didn't Adolescentes, want to be levanten la honest at mano. first. I knew ¿Sean it. They're all like, honestos? That's how I know. They do this thing. They go, okay. All right, yeah. So, all right. So, she's one of the most followed girls on Instagram, Es una de las mujeres más seguidas en Instagram and she's been able to leverage her personal brand, like herself, So, ella se ha vendido a ella misma to sell a ton of cosmetics. para vender muchos productos cosméticos. Now, here's the thing: is that all of our girls are following her. Esto es la cosa, la mayoría de nuestras niñas están siguiendo a ella. Now, how in the world does she sell all of these cosmetics? So, ¿cómo en el mundo ella vende todos estos productos cosméticos? Because all these women and all these girls are following her, Todas estas mujeres y niñas están siguiendo a ella. and they want to be like her. Quieren ser igual como ella. They do. Es cierto, la quieren ser como ella. Your daughters Sus want to look hijas like Kylie Jenner. quieren verse como Kylie Jenner. So I noticed something I thought was funny because I interact with a lot of our kids on social media. Yo noté algo muy curioso interactuando con diferentes de nuestros adolescentes en las redes sociales. Our teenage boys post a lot of silly stuff. Muchos de los niños están poniendo cosas chistosas, Just like memes and funny things. chistes y diferentes cosas de ese tipo. And our girls, they post either Bible verses or pictures of other pretty girls. Y las niñas están poniendo versículos de la Biblia o fotos de otras mujeres bonitas. And why do they do that? ¿Por qué hacen eso? Because girls have this thing about, hey, we got to look beautiful, we got to look pretty. Normalmente las niñas piensan, tengo que verme de esta manera, tengo que verme bonita. And they like it so much, so they want to post about it. They want to talk about it. Les encanta eso tanto que quieren ellas hablar de eso. And young girls especially really want to grow up and they want to be considered beautiful. Especialmente nuestras niñas quieren crecer y quieren ser consideradas bonitas. All right, now here's what I got to tell you that's going to be hard to hear, young ladies. A las muchachas jóvenes les voy a decir algo que va a ser difícil de escuchar. You're never going to be as pretty as Kylie Jenner. Nunca vas a ser tan bonita como Kylie Jenner. You say, why not?
Y me dices, ¿por qué no? You don't have enough money No tienes el dinero to hire the plastic surgeons para contratar todos los cirujanos to be as pretty para as all, mirarte as all these celebrities that you como follow todas online. estas personas famosas. So these people, they just like, their whole life revolves around how pretty they look. So, toda esta gente, su vida entera revuelve en cómo se pueden mirar bonitas. And what they're trying to do is they're trying to make girls feel bad. So, lo que hacen, quieren hacer a las niñas sentir mal. So the girls feel like, oh, I need to buy some makeup, and if I buy this makeup, I'll be pretty like Kylie Jenner. Y de esa forma, ellas compran el producto de ella para mirarse como ella. So this is like, you know, the beauty industry, right? Así es como trabaja la industria de los cosméticos. The beauty industry is only successful La industria de los cosméticos nomás tiene éxito as long as women don't think that they look good. cuando las mujeres piensan que se ven mal. I had a really good joke, but it's not appropriate for church. All right, I'm not gonna Tenía say it. un buen Okay, chiste, all right. pero no es apropiado para My iglesia. wife told me I got to be better with my jokes. Les so digo que it's tengo que like, ser all right. mejor con mis chistes. But no, the beauty industry just, it runs on the fact that women don't think that they're pretty enough. Pero la industria de cosméticos tiene éxito cuando las mujeres se sienten que no son bonitas. Like pretty much the early 90s and before that, Normalmente de los 90s hacia atrás, they would tell you, you need to look pretty for a man, decían, tienes que verte bonita para un hombre, right? ¿verdad? How many of you are old enough to remember that? Oh, ¿Quién se don't, acuerda you de don't want to esos raise your tiempos? hand, right? You're like, oh, Levante not la me. mano. I don't remember. I'm not that old. Like, oh, okay. Yo no me All right. acuerdo, yo no tenía esa edad ese tiempo. But they would tell you, hey, you wear this makeup, you dress this way, then you're going to get a man. Dicen, te pones este maquillaje, te vistes de esta manera y vas a agarrar este tipo de hombre. And then we got into the late 90s, and, you know, women are saying, I don't need no man, and all that, right? Y luego llegamos a la época al final de los 90 en adelante y nos decían las mujeres, yo no necesito un hombre. So then they said, you need to look pretty for yourself. Luego estaban diciendo, se tienen que ver bonitas para ustedes mismas. But either way, you weren't pretty enough. Pero de todos modos, no se sentían así. You weren't pretty enough for the man without the makeup, No eres lo suficiente bonita para el hombre sin el maquillaje. and you're not pretty enough for yourself Y without ahora the no eres makeup, lo right? suficiente bonita para ti mismo. So what they did was, they did this in the 90s too, right? I remember this because I was a boy in the 90s, right? You know, Yo me acuerdo So, que hicieron esto en los 90 porque yo era un muchacho en ese tiempo. you know, they would have Cindy Crawford come on and sell makeup. Tenían a Cindy Crawford vendiendo maquillaje. I do not remember the makeup. No me acuerdo del maquillaje, I do remember Cindy Crawford, pero sí all me right? acuerdo So- de Cindy Crawford. but they would always do that. Here's this woman that you want to be like. Y siempre te decían, aquí está esta mujer con la que ustedes quieren ser igual. And our girls are comparing themselves to all of these celebrities. Y nuestras muchachas se están comparando a todas estas personas. And they're not, you know, they're not meeting the standard. Y no están llegando al mismo categoría que ellas. Between 2009 and 2019, Entre 2009 y 2019, the amount of depression, girls having major depressive episodes, pretty much doubled. básicamente entre esos años, los episodios de depresión entre nuestras muchachas fue del 11 al 24%, más del doble. You guys remember we talked about this last time, around 2008, 2009, that's when everyone started getting smartphones. Durante el 2008-2009, todos empezaron a agarrar sus teléfonos inteligentes. So if your daughter is following Kylie Jenner or some celebrity, So, su hija está siguiendo a Kylie Jenner o a otra celebridad. every day she has to look at a picture of somebody who's telling her, you're not pretty enough, but buy my Siempre makeup. está mirando la foto de alguien que le recuerda que ella no se mira igual como esa persona. And girls are just have this huge pressure on them that they don't match up. Y to nuestras everyone else, muchachas tienen mucha presión comparándose y dicen que no se pueden comparar. that they just don't compare. No se pueden comparar. And so now they have all of this pressure, So, ahora tienen toda esta presión and to present themselves as beautiful to this world who's para always judging them. presentarse como bonita hacia todo el mundo. And so there's a really good documentary. It's on YouTube. Hay un buen documentario en YouTube, It's called Childhood 2.0. se llama Childhood 2.0, So, and it has all these interviews with these teenagers. y tiene muchas entrevistas con diferentes adolescentes. And there's these 4 girls, and they're talking about all the stuff about social media. So, hay 4 muchachas que están hablando sobre las redes sociales. And they said there's so much pressure on us. Y dice, hay mucha presión
para nosotros, to show more skin, para mostrar nuestra piel más, to present ourselves in a sexual manner. para presentarnos de una manera sexual. And these kids are like 14, 15, 16 years Y old. tienen 14, 15, 16 años. And so when our kids are seeing all of these, all these images of these girls, So, cuando nuestros adolescentes están mirando estas imágenes de mujeres, and like we talked about TikTok, y como hablamos de TikTok, the biggest accounts on TikToks are girls that are half dressed dancing around. la mayoría de las cuentas que son más exitosas son las mujeres que están medio desnudas. If you look the top 10 accounts on Instagram, En Instagram, las 10 cuentas más grandes it's either soccer players like Ronaldo or Neymar, guys like that, son futbolistas como Cristiano Ronaldo y Neymar, or when it's women, it's either supermodels or just, celebrities. y cuando se trata de mujeres siempre son modelos o celebridades que son mujeres. So our girls are learning that society judges them based on how they look. So, nuestras niñas están aprendiendo que cómo la sociedad está juzgando a ella. And they're constantly seeing images that says that you're only beautiful if you show us your skin and your body and all of that. Siempre están mirando imágenes que les enseña que nomás son bonitas cuando están mostrando su cuerpo. And I'm specifically talking about the girls because guys are different. Y estoy hablando nomás a las muchachas porque hombres son diferentes. Like I got a little bit of weight, Yo tengo un poquito de peso, but I still think I got it. pero yo quiero Like, que me veo bien. guys have no sense, right? Hombres Like, no it's tienen like, ese sentido. we're just like confident for no reason Nosotros sometimes, tenemos la confianza sin tener razón, But girls, it's just the devil uses that to attack them. pero para las muchachas el diablo usa eso para atacarlas. So we have to be very careful about that. Now, here's some things that you can do, especially with your daughters. Tenemos que tener mucho cuidado y aquí están unas cosas que podemos hacer para nuestras hijas. One, speak words of affirmation to them constantly. Hable palabras de afirmación a sus hijos constantemente. You're so smart. Eres muy inteligente, You're a hard worker. trabajas duro, You're beautiful. eres muy bonita, You make me smile. me haces sonreír. Like, we have to express those things. Tenemos que expresar eso. And you say, well, my parents never did that for me. Y puedes decir, bueno, mis papás nunca me dijeron eso a mí. I know, tough guy. Yo sé, eres muy valiente, ¿verdad? And then when you're in my office, Pero cuando estás en mi and oficina, you're like, my parents never said that to me, dices, right? pero mis papás nunca me dijeron esto. Like, you wish they did. Y de verdad crees que, deseas que de verdad hubieran hecho eso. We have to say these words of affirmation to our children Tenemos que hablar palabras de afirmación a nuestros hijos. because they need to hear it. Necesitan escucharlo. Because every day they have a whole world that's telling them they're not enough. Porque todo el día tienen un mundo que les vende que nunca son lo suficiente. So they need to hear positive things from us. Se necesitan que escuchar palabras de afirmación de nosotros. Let them know that it's okay to not be the best at everything. Déjales saber que está bien si no son lo mejor en todo. They don't have to be number one at every single thing. No tienen que ser número uno en todo. And you have to let your kids learn how to accept that they're not the best at everything. Y tenemos que enseñarles a saber que está bien que no son número uno en todo. It's okay that somebody gets better grades in class. Está bien que alguien más agarra mejor calificaciones que uno. That doesn't mean that they're dumb because someone else got a better grade. No significa que no son inteligentes porque no tienen el mismo grado. I've got some nieces and nephews and they work very, very hard. Tengo algunos sobrinos y sobrinas y trabajan muy duro. And if they get like a B on a test, Si agarran una B en el examen, oh man, I'm the worst. Oh, dicen, oh, soy lo peor. It's like, no, you're fine. Digo, Trust no, me, están okay? bien. So they got to understand that just because other people might be better at certain areas or whatever, that's okay. That doesn't mean that they don't have value. Tienen que entender que a veces hay gente que son mejores en ciertas áreas que uno y tenemos que entender eso. We have to let our kids know that being human and not being perfect Tenemos que entender y dejarles saber que somos humanos y no somos perfectos. it's okay Y está bien, because none of us are. Even all Porque the nadie people that son they see perfectos. even all the people they're watching on social media. no somos como la gente que está en las redes sociales. And then about how you use your social media. Pero ahora, ¿cómo tú vas a tus redes sociales? Don't use social media as your highlight reel. I don't know how that translates. No uses sus redes sociales para presumir. You guys ever watch a highlight reel when they show like the best plays of an athlete? You know what I'm talking Ustedes about? han visto las mejores jugadas de los mejores atletas. And that's how we are on social media, right? Así funcionamos nosotros en las redes sociales. It's like doing family devotions.
Hacemos devocionales familiares. You know, it's like, oh, my wife, she makes the best meal, right? Oh, mi esposa hace la mejor comida. Show the other one she burned, man. Pero Show también it, enseña las que quema. We don't do that, right? We show each other on date night, you know, oh, I'm on date night with my husband. Oh, estoy holding en mi hands, all cita that con stuff. mi esposo. You don't show, like, you know, the fight in the car on the Pero way también home, enseña la right? pelea que tuvieron en el carro, ¿verdad? And so I want to say don't use your social media like that Pero yo recomiendo que ustedes no usen sus redes sociales de esa manera. because I think it warps our kids Porque le estamos enseñando el mal ejemplo a nuestros niños. on how they think about life. De cómo nosotros estamos viendo la vida también. It's like we always have to present this false version that everything's always perfect. Siempre tenemos que presentar algo falso y pretender que las cosas son perfectas. Make your offline life better than your online life. Haz tu vida fuera de las redes sociales mejor que la vida que tienes en las redes sociales. Like when you're together with your family Cuando estás junto con tu familia, and you're eating dinner están comiendo and you're just having fun and laughing and joking, y nomás te están riendo y divirtiendo y riendo, like we don't need a picture of that. no necesitas una foto para recordar eso. Your kids need to know that just you being present Tus, And hi- and just enjoying each other tus hijos tienen que saber que nomás estando en el presente y disfrutando del compañerismo entre ustedes, that's just for you guys. es nomás para ustedes. Like, we don't have to put everything on social media Y no todo que está, tiene que estar en las redes sociales. because then we're just playing the game that everyone else is playing, right? Porque si hacemos eso, estamos jugando el mismo juego que la de otra gente. It's like, look at me, I'm better than you, and you can wish to be like me, right? Estamos diciendo, oh, mírame a mí, yo soy mejor que tú y tú quieres ser igual como yo. It's just like make your life away from your phone way better than your life on the phone. Haz tu vida mejor fuera de tu teléfono que la vida que tú tienes mostrándote en las redes sociales. You know, help your kids to see that everything that's on social media is not real. Enséñale a sus hijos a ver de que todo lo que está en las redes sociales no es verdad. You know, we like to go live whenever we're at like, you know, a concert or a movie or something like that, show everybody where we're at. Nos gusta presumir cuando estamos en un concierto o un lugar especial, We don't go live whenever our stomach's upset, right? pero no vamos a presumir cuando estamos Right. teniendo problemas de estómago, ¿verdad? Oh, what did I eat? Oh, right? ¿qué Nobody- comí? ¿Qué está pasando? Thank you for not doing that. I don't want to Gracias see por you no guys, hacer you eso. know, but we don't do that. No hacemos eso. So let's not, you know, play this pretend life on social media. No hay que jugar a tener esta vida falsa en las redes sociales. And I'm not against people posting stuff and sharing things. That's fine. Y no estoy en contra de la gente que sí muestra ciertas cosas de su vida en las redes sociales. Maybe we just don't need to do it every day Nomás no tienes que hacerlo todos los días or every week. o cada semana. All right, next thing. So we're going to talk about sexual predators and then peer pressure. Vamos a hablar sobre depredadores sexuales y presión de grupo. All right, so approximately 1 in 5 teenagers experience unwanted online exposure to sexual material. Aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes está expuesto a cosas ilícitas en las redes sociales. That's 20% of teenagers. Ese es el 20% de adolescentes. So if you take our youth group, all the kids that we had on Sunday, we had 150. So, si tomas nuestro grupo, que son aproximadamente 150 adolescentes, So that would be about 30 of our kids. serían como aproximadamente 30 de esos niños. You imagine that? ¿Te imaginas eso? You see all of the kids that we have in our church, Ves todos los niños que tenemos en la iglesia. teenagers, 30 of them would say that, yeah, somebody sent me a picture or a link or something that I didn't want to see. Y 30 de ellos te diría que le mandaron cosas inapropiadas por las redes sociales. So it's being sent to them. So, a alguien se les está mandando este material. Ever since COVID started, Desde que empezó COVID, the United Kingdom saw a 17% increase in online sexual crimes. en Inglaterra hubieron un incremento de aproximadamente 17% de crímenes sexuales por Internet. What have your kids been doing for the last 2 years? ¿Qué han during hecho shutdown? tus hijos los últimos 2 años? We just literally put them in front of computers and put them on their phone. Literalmente los ponemos enfrente de la computadora y del teléfono. We give them tablets for hours and hours and hours, and largely it was unsupervised. Les damos una tableta por horas, por horas y por horas y ni están bajo supervisión. So it's created this bad situation where our kids are put online So, creamos una situación mala en donde los exponemos en el Internet
and it's given sexual predators an opportunity to prey on our children. Y le ha dado una oportunidad a predadores sexuales a buscar a nuestros hijos. So there was a journalist that she did a little experiment. So había un investigador, hizo un experimento, She set up 3 accounts on 3 different social media platforms. puso 3 diferentes cuentas en las redes sociales. And she made it look like she was a teenager. So hizo una que se ve como adolescente And all she put in her bio info was, I'm bored, I want to talk. Lo único que puso en su biografía dice, estoy aburrida, quiero hablar. And so what happened is, and I know it's too small, sorry, when I was making this, I got excited. And I'm like, oh, that's going to be really small on the TV, I forgot. Estaba muy emocionado cuando estaba haciendo esta presentación y me di cuenta ahorita que está muy chiquito para que ustedes puedan verlo. But let me just give you some of the results from her little experiment. So nomás les voy a dar un resultado del experimento que ella hizo. Remember, she posed as a teenager. Acuérdense, ella estaba pretendiendo ser una adolescente. She set up her account and she said, hey, I'm 15 years old and I'm just bored and I want to talk. Hizo su cuenta de las redes sociales y dice, tengo 15 años, estoy aburrida y quiero hablar. So 96% of all people that responded to her posts, 96% de la gente que respondió al mensaje de ella, they initiated a sexual message within the first 5 messages. dentro de los 5 mensajes primeros que entraron, fueron de contenido sexual. 53% sent sexually explicit content. 53% de los mensajes fueron fotos sexuales In their first message. dentro de los primeros mensajes. 14% sent a sexual image even before they said hello. 14% mandó una foto sexual antes de decir hola. Most of the people that had responded were over the age of 30. La mayoría de la gente que respondió era de la edad de 30 en arriba. All the people were men. Todos fueron hombres. And then once that she had rejected the request to engage in a sexual conversation, Y cuando ella los rechazó para involucrarse de una manera sexual, 87% blocked her and just stopped talking to her. 87% de esas personas la bloquearon y pararon de hablar con ella. So it's very evident that they had a goal. Es muy obvio que ellos tenían una meta And they were trying to have a sexual relationship with a minor. y quieren tener una relación sexual con una muchacha menor. And this is all online. Y todo esto es por internet. There are bad people online. Hay personas malas en el internet. And they want to make your children and my child into a victim Quieren hacer a sus hijos y a mis hijos víctimas for their perverse sexual desires. para ellos completar sus deseos perversos sexuales. There's an officer, he works in Naperville, Illinois. Conozco a un policía que trabaja en Naperville, Illinois, He works with online sexual crimes. y él investiga crímenes sexuales por internet. He says the average online sexual predator has 250 victims. Dice que el promedio de las personas que están buscando hacer cosas ilegales por internet normalmente tienen dentro de 250 víctimas. That's one Y esa nomás es una persona. person. Una persona. So, unfortunately, there's more than one online predator out there. Y desafortunadamente hay más de un predador sexual en el internet. And they're coming after your kids. Y van a ir a buscar a tus hijos. So, where are the teenagers at? Juniors and seniors, raise your hand real quick. just so I can see Adolescentes, levanten la mano, por favor. you. You wish, all right? Yeah, okay. Not juniors and seniors from the 70s. Juniors No, and no estoy seniors hablando from, de okay, los all right. juniors y seniors de los 70s. But you guys remember we were talking about this when I taught in social media and say, how many of you have received a message that made you uncomfortable? Les pregunté a ellos, ¿cuántos de ustedes han recibido un mensaje que los hizo sentir incómodos? The guys were like, I wasn't uncomfortable, you know? Los muchachos dijeron, ninguno de nosotros sentimos incómodos. They were just like, well, this is weird. Let's laugh, you know? They don't care. Guys are different, right? Hombres son diferentes, a ellos no les importa. But girls, they were like, all the girls were like, yep, Pero todas las mujeres se sintieron incómodas. our girls Nuestras niñas, in our church, en nuestra iglesia, your daughters. sus hijas. So there's people out there who just Son gente afuera que are nomás going to come after kids. están buscando a niñas para abusar. I told the kids, I said, if you checked your what's it called, online profile and who follows you, Si yo les dije, si ustedes checan su perfil y buscan de verdad quién los está siguiendo, I say most of you have a sexual predator that's following you.
La mayoría de ustedes tienen a un predador sexual que las está siguiendo. So we have to be able to educate them so that way we can help them. Tenemos que educarlas para poder ayudarlas. Next slide, please. Próximo. right. So what does a sexual predator look like, or how can we identify them? So, ¿cómo se ve un predador sexual y cómo podemos identificarlos? What does it look like when they're trying to groom our children or prepare them for sexual victimhood? ¿Cómo se ve los depredadores sexuales que están tratando de una manera introducir a nuestros hijos a una vida de ser víctimas de Sexual victimhood? ser víctimas de un crimen sexual? I feel bad. I gave him my notes, and like none of my stuff's ever on my notes. So yeah, I feel bad. All right. So the first thing is that predators seek trust from their victims. La primera cosa que busca un predador sexual es tener la confianza de ellos. So they're going to say stuff like, hey, you can tell me what's going on in your life. Dicen, tú me puedes decir qué está pasando en tu vida. I won't tell anybody. No le voy a decir a nadie. In fact, a lot of these victims later say, I told them everything. La mayoría de la gente que fue abusada dice, yo les dije todo. Felt like I can trust them. Sentí que les podía confiar. When a teenager comes to me, Cuando un adolescente se me acerca say, Pastor Mike, I want to tell you something. y me dicen, Pastor Mike, quiero decirle algo. Can I trust you that you're not going to tell anyone else? Y tengo confianza que no le va a decir a nadie más. I let them know that they can trust me, that I'm going to do the right thing. Yo les digo, pueden tener la confianza de que voy a hacer lo correcto. That means if I need to talk to their parents after what I hear, I need to talk to their parents. Significa, si tengo que hablar con los papás, después de lo que escucho, voy a hablar con los papás. If we need to call a police officer based on what I hear, we're going to call a police Y officer. si es necesario hablar a la policía, vamos a hablar a la policía. But a sexual predator doesn't work that way. Pero un predador sexual no funciona de esta manera. Like, tell me everything. You can trust me. Ellos dicen, dime todo, puedes confiar en mí. And so they work on getting your kids to open up to them, So, primero trabajan para que ellos tengan confianza hacia ellos. and then they build that relationship of trust. Y lo que hacen primero es, tienen una relación basada en confianza. Confianza? Yeah. Hey, I knew it, all right? Yeah, good for me. All right. Predators give the child validation. Los predadores le están dando a sus hijas, les están reconociendo. They're going to tell them stuff like, hey, you're so smart. Les van a decir lo que ustedes deben decir, que oh, eres muy inteligente, You're so pretty. eres muy bonita. They're going to give them all the words of affirmation that child is hungry for, Les va a dar todas las palabras de afirmación que esta niña está buscando. which is why it's extremely important that it comes from you. Y por eso es muy importante que esas palabras vengan de ti primero. But they're going to push it just a little bit, Pero van a empujar ellos un poquito. because they're going to say something like, man, you are such a beautiful young lady. Y lo van a empujar diciendo, oh, eres una muchacha muy bonita. And then they'll just push it little by little. Y poquito a poquito van a decir más cosas. Man, if I was your age, I'd take you to prom. I'd be dating you if we were in high school together. Van a decir cosas como si yo estuviera en la high school y tenemos que ir al prom, yo iría contigo. So we need to teach our daughters, Necesitamos que enseñar a nuestras hijas, if an adult man si un hombre is telling you how beautiful you look, te está diciendo qué tan bonita estás, that's inappropriate. no es apropiado. That's inappropriate. No es apropiado. Some random person online just liking your picture and saying, oh, you look so Una persona gorgeous. desconocida diciendo, oh, te ves muy bonita, me gusta tu foto. And they might even send them gifts. Y hasta a veces mandan regalos. And they might send them, now that we're online and we have, we can send money to each other online. How many of you have Cash App? ¿Cuántos de ustedes saben que pueden mandar dinero por el internet? ¿Cuántos de Alright. ustedes tienen el Cash App? Like we can send each other money online. Your kids have it, Tus hijos los tienen, ellos pueden recibir ese dinero. They want to pay for teen activities like that. Quieren pagar por actividades de los adolescentes de esa manera. So what's to stop some random person they meet online to send in some money? So, ¿qué pararía un extraño de mandar ese dinero? And the predators are going to hide their identity many times. Y predadores mucho del tiempo van a esconder su identidad. They're going to present themselves as teenagers sometimes Muchas de las veces se van a presentar ellos mismos como adolescentes, because they just have that profile picture porque tienen nomás esa foto en su perfil that they took from some other kid's Facebook account or whatever. y que la tomó de otro adolescente en Facebook. And so your children don't have any idea who they're talking to on the other side. So, en realidad sus hijos no tienen ni una idea de con quién de verdad están hablando. Now the predator's goal is to do one of two things. La meta de este predador es hacer una u otra cosa.
He wants to receive content from your child, quiere recibir cierto contenido de tu hijo o hija meaning pictures or videos. en forma de fotos o videos. Oh, send me a picture of what you're wearing. O mándame una foto de qué estás vistiendo. Oh, you're going to go to the beach? Oh, send me a picture of your bathing suit. O vas a ir a la playa, mándame unas fotos. I want to see how you're going to look in it. Quiero ver cómo te vas a ver. So they want content, So, quieren contenido or they want to meet up with them in person. o quieren tener una cita personal, en persona. But eventually they are going to be asking for those pictures and those videos. Eventualmente van a pedir por esas fotos o videos. And then what they do Y después lo que hacen is after they've gotten your son or your daughter, excuse me, to send them a picture that's inappropriate, Después lo que pasa cuando sus hijas mandan una foto o un video, then they're going to blackmail them. los van a manipular. They're going to say, hey, you better send me more pictures, Los van a amenazar diciendo, necesitas que mandarme más fotos or I'm going to send this to all of your friends. o voy a mandar estas fotos a todos tus amigos. Literally, this happened Literalmente esto pasó less than half hour away from here. menos de media hora There was a Christian school en una escuela cristiana where the principal, who was a woman, donde la principal, que es una mujer, she had inappropriate relationships with some of the teenage boys. estaba teniendo relaciones inapropiadas con adolescentes, niños. And she had pictures and she had videos and all of this stuff. Tenía fotos y videos y otras cosas. And she said, if you tell anybody, I'm going to show other people. Y dice, si dices algo de esto, le voy a mostrar a los demás. So she exploited these kids. So se aprovechó y los manipuló. I've seen this, unfortunately, in the news way too often. Este método se usa muy frecuente. And so we have to train our kids Necesitamos que entrenar a nuestros hijos that there's dangerous things on the internet, que hay cosas que son peligrosas en el internet. and they need to stay away from those things. Y necesitamos que estar lejos de esas cosas. Okay, so I'm going to give you some points on it. Les voy a dar algunos puntos ahorita, But one of the links that I'm going to share on our Facebook account pero uno de los sitios que voy a compartir en nuestro sitio de Facebook is Operation Underground Railroad. es Operación Underground Railroad. All right, so these people work to end child sex trafficking. Este grupo trabaja para terminar abuso sexual de niños And they work all over the world. They do an incredible thing. y trabajan en todo el mundo. And so if you want to support something that's actually fighting for our kids' safety, this is a great organization to support, so you should check them out. Si tú tenías el deseo de apoyar a una organización que hace un verdadero trabajo, esta es una de estas organizaciones que puedes apoyar. This website has a lot of information and resources. Este sitio de internet tiene mucha información y recursos. They also have a training session online. También tienen una sesión donde te pueden entrenar por internet. Can teach you the signs of sexual trafficking and abuse. Te ayudan a buscar señas de abuso y también de depredadores que están abusando a sus hijos. They also have it in Spanish too. So Y también está check it out. disponible en español. All right, so I also want to talk about the kids and how they're talking to each other. También quiero mencionar cómo nuestros hijos se comunican. So 1 in 4 teens are receiving sexual texts and emails. 1 de cada 4 adolescentes están recibiendo mensajes o correos electrónicos con contenido sexual. 1 in 7 are sending sexually themed text messages to their friends or their dating people who they're dating. 1 de cada 7 está mandando mensajes con contenido sexual entre ellos. More than 1 in 10 teenagers are forwarding messages without consent. 1 de cada 10 adolescentes está mandando mensajes sin que se los pidan con contenido sexual. All right? So that means that you have a boy and a girl that are teenagers, they're dating each other, So tienes a un niño y una niña que están citando and the boy puts all this pressure on his girlfriend. y el niño pone toda esta presión a su novia. Send me a picture of you. Send me a picture of Mándame you. una foto de ti, mándame una foto. What they're asking for is send me a naked picture of you. Y lo que están pidiendo es una foto donde está ella desnuda. So the girl sends it because she gives into the pressure of her boyfriend. So ella siente esa presión y lo manda I promise I won't show anybody. y dice, lo juro que no se lo voy a mostrar a nadie. He sends it to all his friends. Y se lo manda a todos sus amigos. About 1 in 12 teens have sexual messages that they have forwarded. Excuse me. About 1 in 12 teens have had messages that they sent to somebody that was forwarded without their permission. 1 de cada 12 adolescentes ha recibido mensajes
que sea compartido sin el consentimiento de la otra persona. So our girls and our boys need to learn that once you put something out there, there's no guarantee it's going to stop where you sent it. Lo que necesitamos que enseñarle a nuestros adolescentes es dejarles saber que cuando ellos mandan un mensaje no es una garantía de que va a parar en donde, a la persona en donde ellos lo mandaron. When girls start falling into this trap, and boys also, Cuando niñas en particular, pero también niños entran a esta trampa, man, they start getting depressed. les entra depresión. Can you imagine the anxiety of having to go to school knowing that your picture is floating around? ¿Pueden ustedes imaginar la ansiedad que ellos pueden sentir pensando que su foto ahora todos la han visto? And we didn't have to deal with that when we were kids. Nosotros no tuvimos que lidiar con eso cuando éramos adolescentes. But your kids are in this crazy world where that's a reality. Pero ellos existen en ese mundo donde eso sí es realidad. All right, so what are some things we can do to keep our kids safe? So, ¿qué es algo que podemos hacer para mantener a nuestros adolescentes a salvos? Now, this is not a complete list, but it'll just help us to get started. No es una lista completa, pero es una introducción de cosas que podemos hacer. I'm going to make sure I post this for you guys because it's so small, right? I'm sorry about that. Voy a asegurarme de que comparto esto después de la clase hoy. All right, number one, download the apps that your children are using. Número uno, descarga las aplicaciones que están usando tus hijos. If your kids are on Snapchat, you need to download Snapchat. Si tus hijos tienen Snapchat, ustedes también tienen que tener Snapchat. If your kids are on Instagram, you need to get Instagram. Si ustedes están en Instagram, ustedes también tienen que estar en Instagram. And none of your kids are on Facebook. They say that's for old people. All Y right? ninguno de sus hijos está en Facebook porque dice que esos son para la gente vieja. So you need to understand how those apps work, Necesitamos entender cómo esas aplicaciones funcionan, especially the private messaging features. especialmente cuando estamos hablando de mensajes en privado. A lot of times, our kids are getting away with stuff Muchas de las veces nuestros adolescentes están saliendo con la suya just because we don't know how it works. porque nosotros no sabemos cómo funcionan. So you're like, let me see your Snapchat. So decimos, quiero ver tu Snapchat. And they're like, okay, Y dicen, está bien, because everything disappears. porque todo se desaparece. They're not scared of anything. It's all gone. You're not going to see it. So no van a ver nada porque no está ahí. And you're like, man, look at my kid. They haven't even posted anything. They're so nice, Y right? decimos, oh, mira mi niño, qué tan bonito es. Mira, no está haciendo nada. Or, hey, let me go check your Instagram. Y dice, a ver, deja ver tu Instagram. So you're going through and you're looking at everything they post, and, they got like 5 posts, So estás viendo todo y ves que nomás tienes 5 mensajes, but you haven't seen their private messages. pero no has checado los mensajes en privado. And more of our kids are using social media apps Y muchos de nuestros niños están usando las aplicaciones de las redes sociales for messaging para mensajearse than they are for posting. que para poner cosas en público. So you need to understand how that works. So necesitas que saber cómo eso funciona. The kids are like, man, we just got exposed, right? They're like, Todos los oh, adolescentes dicen, man, ya nos Brother están Mike, diciendo cómo trabaja esto. man, traitor, right? Okay. Nos está traicionando. Here's a good rule to have with your children. Una buena regla para tener con nuestros hijos. We don't meet people that we only know online. No conocemos a personas que solo conocemos en línea. Hey, Mom, I'm going to go down to the Starbucks. I met somebody online, and we're going to go meet each other for the first time. Ma, voy a ir al Starbucks y voy a hablar con alguien que conocí en el internet. Dad, that's when you grab your shotgun, Padres, es cuando tú agarras tu retrocarga and you say, let me go with you. y dices, voy a ir Right? contigo. If you don't know them in the real world, Si no los conoces en la vida real, you don't know them. no los conoces. And so you got to tell your kids So, tenemos que decirle a nuestros hijos that, hey, we don't meet people that we've just met online. y decirles, no vas a conocer a gente que apenas conoces en el internet. Now, there's different situations, and there is actually good ways to meet people, but when they're little, they don't need to do all that. Sé buenas formas de hacer eso de una manera apropiada, pero en esta edad no es necesario que ellos hagan eso. You just tell the little ones, if you don't know where your friend lives, they're not your friend. Le dices a los chiquitos, si no sabes en dónde vive tu amigo, entonces no es tu amigo. And you say, oh, but my little ones, they're not meeting anybody online. Pero si, oh, mis niños chiquitos no están conociendo a nadie por internet. Do they play Minecraft? Ellos juegan Minecraft, Do they play Roblox? juegan Roblox, They're meeting people online. están conociendo a gente por internet. You ever hear your kid yelling and he's all by himself in the room? ¿Has escuchado a tu hijo gritar y está solo en su cuarto? He's talking to somebody on the other, Está the other hablando end con of that. alguien más por internet. Do you know the difference between party chat and game chat? ¿Sabe la diferencia entre party chat y game chat?
There's a big difference. Una gran diferencia. You're going to have to learn all of those things. Y tenemos que aprender esas diferentes cosas. Next, build trust and open communication with your child. Genere confianza y comunicación abierta con sus hijos. Your kids have to feel like they can tell you things. Sus hijos tienen que tener la confianza de que pueden hablar contigo. If they don't feel like they can tell you things, Si no sienten que pueden hablar contigo, they're not going to tell you things. entonces no te van a decir nada. And so when your kid comes to you and says, "Hey mom, somebody sent this to me." So, cuando tu hijo dice, wow, mamá, alguien me mandó esto. That's not chancla time. Eso no es tiempo para sacar la chancla. What? I ¿Qué? can't believe they sent that to you. You take the phone. No you puedo know? creer que alguien te mandó eso y agarras la chancla. They're telling you what is wrong. Te están diciendo que está mal. And you're punishing them for telling you what is wrong. Y en vez los estás castigando por algo que alguien más está haciendo mal. We have to let our kids know that they can tell us what's going on in their lives. Nuestros hijos tienen que saber que pueden decirnos qué es lo que está pasando en la vida de ellos. We have to know, like, hey, if something bad happens, I want you to tell me. Tienen que saber si algo mal pasa, yo quiero que tú me digas. You might want to tell them this, especially as they're teenagers. A lo mejor quieres decirle esto, especialmente si ya son adolescentes. You might not always feel comfortable talking to me, A lo mejor no tengas la confianza de hablar conmigo o estás cómodo hablar conmigo, but who are some adults in our life that we can trust so you can talk to them if you need them? pero ¿cuáles son algunos adultos en tu vida con los que tú tienes la confianza para hablar con ellos? And then you and your kid can build that list together of trusted adults. Y ahora tú y tus hijos pueden tener esa lista de adultos con los que ustedes tienen confianza para que ellos puedan hablar. And you need to do that together with them, Y right? tienen que hacerlo juntos, los dos. Because there's some adults that they trust that you're like, no way, Porque ellos no tienen way, confianza right? en ciertos adultos en donde tú sabes que no es buena idea. Another rule, no phones in the bedroom at night. Otra regla, no teléfonos en los cuartos en la noche. You're like, man, my kids, they're not on their phone late at night. Y yo sé lo que están diciendo, mis hijos no están en el teléfono en la noche. Right? That's why they're asleep at school, Y right? por eso están dormidos en la escuela, ¿verdad? That's why, I see them posting, they send the kids, they'll send me a message, right, on the Youth 180 Instagram, Por eso en el Instagram de la iglesia, Youth 180 me mandan un mensaje. And you know when I see it? When I wake up. ¿Y sabes cuándo lo veo? Because Cuando they're sending it to me at 1 in the morning. Yo lo veo cuando me despierto porque lo están mandando a 1 de la mañana. Sometimes I'm up and all of a sudden I see, ding, oh, who's messaging me? De repente está sonando que alguien está mandando un mensaje. Some teenager on the church account. Y está un adolescente mandando algo a la cuenta de la iglesia. I'm like, go to bed. Y estoy Like, what's wrong pensando, with you? váyanse a dormir, ¿qué te pasa? Here's the thing. Y así es la cosa. They're talking to somebody. They're messaging people at 11, 12, 1 in the morning. La cosa es que ellos están mensajeando y hablando con gente a 11, 12, 1 de la mañana. And your kids are going to be like, well, but mom and dad, that's my alarm clock. Y ellos pueden decir, mamá, papá, esa es mi alarma. Right? Have you heard that one? ¿Han escuchado eso? They sell alarm clocks at Walmart. Venden relojes de alarma en la Walmart. Go buy them an alarm clock, okay? Ve, cómprales una alarma. It could be like, you know what? I'll show you who's your alarm clock. I'm the alarm clock, ¿Sabes? right? ¿Quieres saber quién es tu alarma? Aquí está tu alarma. You just got to look. Don't let them have their phones in their bedroom at night. No permitas que tengan su teléfono en la noche en su cuarto. And here's the reason why is because, they used to teach us this when I was a teenager. Esa es la razón porque esto es lo que me enseñaron cuando yo era un adolescente. They said, hey, you shouldn't go out and date like super late at night Dice, no tienes que ir a citar muy tarde en la noche because you're not going to make good decisions the later on it gets. porque lo más tarde que se ponga el día, tus decisiones van a sufrir. And how many of you would say that's pretty good advice for a teenager, ¿Cuándo right? de ustedes dice que eso es un buen consejo? Makes sense. So what kind of good decisions are they going to make at 1 in the morning on their phone? So, ¿qué decisiones buenas van a hacer ellos a la 1 de la mañana? They're not. No lo van a hacer. So don't let them have their phones. So, no permitan que tengan su room at night. teléfono en su cuarto en la noche. Go through your children's friends list regularly on their social media accounts. Cheque sus amistades en sus redes sociales de las que tienen sus hijos. You need to know who's following them. Tienes que saber quién los está siguiendo. You need to know what kind of people they're interacting with and who these people are. ¿Quiénes son estas personas y cómo están ellos interactuando con sus hijos? You just have to be very involved with it. You have to have a lot of communication with your kids about it. Tienes que estar muy involucrado y tener mucha comunicación con tus hijos. All right, then we're going to talk about bullying and harassment. Vamos a hablar sobre bullying y acoso. So let me give you some statistics real quick. So voy a dar algunas estadísticas. 37% of teenagers say that they have been bullied online.
37% de adolescentes dicen que han sido intimidados en línea. 30% said it happens more than once. Y 30% de ellos dicen que pasa más de una vez. Girls are more likely to be victims of online bullying than boys are. Niñas son más propensas que los niños a ser víctimas en diferentes redes sociales. And girls are also more likely to be online bullies. Pero también es más probable que las que sean bullies son las mujeres, las You know how niñas. guys are, right? Ya saben cómo son los hombres. Like we get into a fight, like a fist fight, Nos peleamos a golpes, a puños then we're best friends y afterwards. después somos mejor amigos después. The girls, No, ahora mujeres, niñas, girls are mean. son muy malas. They're mean with a smile, right? You know? Muy malas y con una sonrisa. It's like, that's a nice outfit. Oh, mira qué bonito tu ropa. It was nice the other 28 times you wore it too. Era muy bonita las 28 veces que te las pusiste anterior. Right? Yeah. ¿Verdad? ¿Verdad? Yeah, girls are different, man, right? Son muy malas. So girls are involved more than boys are with the online bullying sometimes. So, con esta intimidación en línea, son las niñas que son más propensas a ser el bully y también la víctima. Instagram is the social media site where 42% of people say that's the bullying happens. La mayoría de las acusaciones en línea ocurren en el Instagram. And this is the worst one. Only 1 in 10 teenagers will tell a parent or a trusted adult that they're being bullied or harassed. Y de todo esto que está pasando, nomás 1 en 10 víctimas adolescentes le van a decir a uno de sus padres. So you're asking your kid, hey, what's wrong? You seem like you're kind of down. So, le preguntas a tus hijos, te veo un poquito triste, No. Right? ¿verdad? Nothing. No, nada. Right? How many of you have teenagers that go through that, right? ¿Cuántos ustedes tienen adolescentes que hablan Oh, así? man, that's the most annoying, right? Eso- That is just like the one syllable, meh, Eso es lo que me right? You're molesta like, más, oh, ¿verdad? Nomás hacen un sonido. talk, right? Habla, ¿verdad? But kids do not let their parents know that they're being bullied. Pero adolescentes no avisan a sus papás cuando están pasando por estas cosas. So they're carrying like all this weight by themselves. And Se it's están sad. cargando toda esta presión ellos solos. Let me show you this picture. This is Giovanni Bourne. Este es una foto de Giovanni Bourne. He was 11 years old when he committed suicide. Tenía 11 años cuando se suicidó. And his parents and his sisters said he had been bullied all the way up to his death. Y sus papás y sus familiares dijeron que fue intimidado en línea hasta su muerte. And this is not, a unique occurrence. This is not a unique occurrence. Y esto no es algo que pasa en vez en cuando. This story unfortunately plays out over and over and over and over and over. Esta historia desafortunadamente pasa otra y otra y otra vez. There's a story about 2 9-year-olds. They were FaceTiming each other. Hay una historia de 2 niños de 9 años que estaban hablando por videollamada. And one of the kids thought it'd be funny if he could talk his friend into committing suicide. Y uno de ellos se le ocurrió que sería algo chistoso si podía convencer al otro que se suicidara. And he was successful. Y lo consiguió, se suicidó. So this is a serious thing that's happening. So, esto es algo serio que sí está pasando. And I can share with you, literally dozens of stories of this happening. Y It's puedo tragic. compartirles decenas de veces que yo sé que ha pasado esto. And so we have to help our kids in order to deal with this. Necesitamos que ayudar a nuestros hijos cómo lidiar con estos problemas. It's hard whenever you're growing up if you were like the weird kid at your school, back in the 80s, right? Es difícil cuando antes en los 80s eras la persona rarita en la clase, Because you didn't fit in there. porque no estabas con los otros niños. But a lot of times you could go home and at least, hey, I'm home and I'm away from that. Y la mayoría del tiempo, en ese tiempo, en los 80s, podía irte a la casa y sí, pues ya estoy en casa, estoy But bien. when our kids are on their phones 24/7, Pero cuando nuestros hijos están en el teléfono 24 horas al día, and if they're being bullied, they never get away from y it. si los están intimidando en línea, nunca se pueden escapar. Okay, so what are some things that we can do to help? So, ¿qué es algo que podemos hacer para ayudar? All right, so one is you can use what's called a Parental Control App. Una cosa que puede hacer es descargar una aplicación para control de los papás. There's an app that's called Bark. I'm gonna put a link on Facebook. Hay una aplicación que se llama Bark y lo voy a también voy a poner el enlace en el internet del Facebook de nosotros. It was designed to help parents monitor what their kids are seeing on their phones. Esta es una aplicación
que reporta qué es lo que está haciendo su adolescente en su teléfono. If your child is being bullied online, you can report the account that is bullying them. Si alguien los está intimidando por internet, de ahí esa misma aplicación los puede usted reportar. And you can teach your kids how to block people who are harassing them. Y le puede enseñar a sus adolescentes cómo bloquear a esas personas. Our kids are not good at that. Nuestros hijos no son muy buenos en hacer eso. It's like a sign of weakness if you block somebody. Es como mostrar que son débiles porque los están bloqueando. And me, I block people all the time just because it's like, all right, I'm tired of seeing pictures of your dog. Like, okay, all right, we'll see you later, all right? Y yo bloqueo a gente todo el tiempo. Ya estoy cansado de ver sus fotos de sus perros todo el día. But with our kids, it's different. Pero con nuestros hijos es diferente. They're just like, oh, if I block them, oh, it's going to be a big deal. Like, it's a big deal at their school. Y para ellos dicen, si los bloqueo va a ser algo muy grande en la escuela. Oh, somebody unfollowed this other person. O alguien ahora no está siguiendo a esa persona. Like, that sometimes is a big deal. Y eso a veces es algo muy grande para ellos. For me, it's not. Para mí no es algo grande. For you, it might not be. Para ustedes a lo mejor tampoco. But for our kids, we have to take the time and talk them through that. Pero para nuestros hijos tenemos que tomar el tiempo para hablar con ellos. You might need to follow up with a counselor, A lo mejor necesitan que tener un guía con sus hijos. whether it's at the church or a professional counselor, depending on what your child needs. A lo mejor tener ayuda profesional o también de la iglesia. Because a lot of them carry that weight of being bullied. Porque muchos de ellos cargan ese peso de ser intimidado por internet. And it affects every kid differently. Y les afecta diferente a cada niño. I literally have kids in the youth group Yo tengo a niños literalmente en nuestro grupo de adolescentes that I make fun of every week que toda la semana yo me burlo de ellos. because they think it's funny. Porque ellos saben que es una broma. They love that. Les gusta esa interacción. And there's other kids, there's no way in the world I'm going to make fun of them Pero hay otros niños que yo sé muy bien que nunca podría yo hacer eso. because they're very sensitive and it's going to hurt them. Porque son muy sensitivos y yo sé que no pueden ellos tolerar eso. So we have to realize who our kids are. So tenemos que darnos cuenta cómo son nuestros hijos. And we don't judge them because something bothers them. Y no juzgarlo porque les molesta algo. We have to help them. Necesitamos ayudarlos. If the child is going through this at school and it's severe, contact your school and talk to them. Si sus hijos están pasando por esto en la escuela, usted puede contactar a los administradores de la escuela para que arreglen el asunto. Have conversations with your child. Tener esas conversaciones con sus hijos. How can we make this better? ¿Cómo podemos hacer esto mejor? And then come up with solutions together, Y crear soluciones juntos. especially if they're an older teenager. Especialmente si son adolescentes ya más mayores. Your teenager already thinks that you don't know what you're talking about, right? Tu adolescente ya piensa que tú no sabes de lo que estás hablando. Because they're 17. Porque tienen 17 años. They know everything now, Y ahora ya saben right? todo. How many of you ¿Verdad? got that 17-year-old, ¿Cuántos right? de ustedes Okay, tienen all ese right. de 17 años? How many of you were that 17-year-old? ¿Cuántos de ustedes fueron también de esos de 17? All right, me too. So, the thing is if you will engage with them and talk with them, La cosa es que si uno va a tener ese diálogo y hablar con ellos, you guys can come up with a game plan together. pueden crear un plan juntos. And then when your child actually speaks to you, Y cuando ellos en realidad hablan con ustedes, listen to them. escúchenlos. Listen to them. Escúchenlos. Be quiet. No hablen. A lot of times our kids talk, and then within 10 seconds we have the answer. Muchas de las veces nuestros hijos hablan y dentro de 10 segundos ya tenemos la respuesta. You already know what you got to tell them. Tú ya sabes lo que le vas a decir. You already know the answer. Ya sabes la respuesta. Just wait an extra minute or two, Nomás espera un minuto más o dos then you can give them the answer. y después dale la respuesta. Sometimes they just need to get it out of their A system. veces nomás tienen que hablar y sacarlo de su sistema. Let them talk about all the things that are happening to them. Déjalos hablar de todo lo que ellos tienen que hablar. Wait until they finish. Espera a que terminen. Ask them questions like, how did that make you feel? Hazles preguntas diciéndoles cómo eso te hace sentir. Like, you have to lead your kids with the right questions Tienes que guiar a tus hijos con las preguntas correctas so that way they can express everything they need to express. para que ellos puedan expresar todo lo que tengan que expresar. So like a teenager will come up to me. Un adolescente se me acerca. Pastor Mike, Pastor Mike, can I talk to you? ¿puedo hablar contigo? Okay. Está bien. Got in a fight with my parents. Peleé con mis papás. I'm like, okay. ¿Está bien? Are you okay? ¿Tú estás bien? Yeah. Sí, estoy bien.
Okay, so why did they need to talk to me if they're okay? Si estás bien, entonces ¿para qué tenían que escalar conmigo, verdad? Does it bother you that you fought with your parents? No. ¿Te molesta que pelees con ellos? No. Okay, so then we start asking questions. Está bien, ahora tenemos que hacer las preguntas. What made your parents mad? ¿Qué los hizo enojar a tus papás? What did you say to them? ¿Qué les dijiste? What did they say to you? ¿Qué te dijeron ellos a ti? How did that make you feel? ¿Cómo te hizo sentir? All the time. Todo el tiempo. Because kids aren't good at expressing Porque themselves. los adolescentes no son buenos en expresarse. So we need to help them a little So bit. necesitamos que ayudarlos y guiarlos. Now some of us have the very expressive kid, right? Y ahora tenemos uno de esos hijos que se expresa demasiado, They're ¿verdad? really good at it. Son muy buenos. Let me tell you exactly how I felt at 3:53 p.m. yesterday, right? It's Te just, dicen, te voy a right? decir exactamente cómo me sentía a las 3:55 ayer. Maybe they don't need as many questions. A lo mejor no necesiten tantas preguntas, They still need to be heard. pero todavía necesitamos que escucharlos. A lot of times our children go through things, Mucho del tiempo nuestros hijos pasan por cosas and the problem isn't really the problem. y el problema, la verdad, no es el problema. What hurts them the most is they feel alone with this problem. Lo que les duele más es que se sienten solos con el problema. I don't have anybody to talk to. No tienen a nadie con quien hablar. Nobody cares. Como que nadie les importa. Nobody understands. Nadie les entiende. And if we'll take time and let them express themselves, Pero si tomamos el tiempo para que se puedan ellos expresar, then it's going to help them in order to be able to process this and allow us to jump in and help them fix the situation. eso les permitiría que ellos procesen lo que están pasando y también permite que uno les pueda ayudar. All right, so let me just say this, okay? So, nomás deje decir esto. When we talk about social media and all of this stuff, Cuando hablamos sobre las redes sociales y todo esto, I told some of you you need to download Instagram. les dije, tienen que descargar Instagram. Some of you guys have no idea what that means. Y muchos de ustedes no saben lo que eso significa. I say you need to understand what private messaging is. Les digo, tienen que entender qué es lo que es mensajes en privado. That doesn't mean anything to you. Y eso no significa nada para ustedes. But let me say this. Les voy a decir esto. If you will have a good relationship with your son or daughter, Si quieren tener una buena relación con su hijo o hija, that will make all of the difference. eso haría toda la diferencia. It will make all of the difference. Eso haría toda la diferencia. So if you're not perfect on following all the apps, So, si no eres perfecto en seguir todas estas aplicaciones, if they're very good at being sneaky and hiding stuff from you, y si son muy buenos en esconder las cosas de ti, as long as you have a good relationship with them, con que tengas tú una buena relación con ellos, you're going to be able to deal with more things. vas a poder tú lidiar con más cosas. con So I ellos. had a friend of mine, he talked to me about his teenage son. So, tengo un amigo mío que me habló sobre su adolescente. And here's the conversation he had with his Y son. esta fue la conversación que tuvo con su hijo. He said, son, you got to be careful with what you see online. Le dijo, hijo, tienes que tener cuidado con lo que ves en el internet. He said, there's a lot of bad things online. Hay And muchas cosas en el internet que son malas. there's a lot of people putting bad things, and you have to decide that you're not going to look at all of it. Y hay mucha gente mala que pone malas cosas y tú tienes que tomar la decisión personal He de no said, verlas. he said, son, when I was your age, I wasn't perfect. Y dice, hijo, cuando yo era tu edad no era perfecto. I'm not going to say that I never saw anything bad, No te voy a decir que nunca vi algo malo. but I'm going to tell you that I wish I didn't. Y te voy a decir que, That I wish I didn't see anything bad. pero sí te voy a decir que yo sí deseo que nunca hubiera visto yo nada malo mejor. So then he said, okay, son, are you looking at anything bad? So dijo, hijo, ¿estás viendo tú algo malo? And the son said, no, I'm good, Dad. No, estoy bien, papá. Then he left, So él se fue. and 30 minutes later, he came back. 30 minutos después regresó. Remember when I said I didn't see anything bad? ¿Te acuerdas cuando dije que nunca vi nada malo? I think I saw a couple things bad. Creo que vi algunas cosas malas. He said, no, Dad. He said, there's some accounts I follow, and they're not good. Papá, tengo unas cuentas que yo sigo y yo sé que no son buenas. So then his dad took his phone and, no, I'm kidding. So, ¿qué crees? Alright. ¿Que agarró el teléfono y lo quebró? No, then they talked about it. Hablaron, dialogaron. They said, okay, what can we do to fix this? So that way it helps you to be pure. Dice, ok, ¿qué podemos hacer para arreglar esto y para que tú te mantengas puro? We are not going to catch everything wrong that our kids do. No vamos a cachar todo lo que hacen mal. You can create the most high-tech security system, Puedes tú crear lo más avanzado en seguridad del internet and your kids already know how to get around it. y ellos ya saben cómo ir alrededor de esa seguridad. Like our kids already know. Ellos ya saben.
Like my daughter, Como mi hija she's 3.5. tiene 3 años y medio, I'm like, no toys in bed. y dije, no juguetes en la cama. She hides them under her bed. Se las esconde abajo de la cama, So I think they're all put away. según porque ya están guardados. And then I put her to bed. La pongo a dormir And all of a sudden I hear something moving. y después escucho yo movimiento And she's reaching under the bed. y está alcanzando abajo de la cama And she's pulling out all of her toys. y está sacando todos sus juguetes. And she knows she can't get out of bed. Y ella sabe que no se puede bajar de la cama. So then I hear some noise, so I go in there. So yo escucho sonido y voy adentro. And all her toys are in her bed. Todos sus juguetes están en la cama. Daddy, I didn't get out of my bed. Papá, yo no me salí de la cama. Like such a pastor's kid, right? Like ¿Verdad? that's it Que right there, algo right? tan inocente, ¿verdad? Like our kids are smarter than we think they are. Son más inteligentes de lo que les damos crédito. And we might not be able to outsmart them and keep every bad thing away from A them. lo mejor no podemos esconder y protegerlos de todo lo que está mal. But if we can convince them that we love them, Pero si los podemos convencer de que los amamos and if we can win their trust y podemos ganar la confianza de and ellos have good communication, y tener buena comunicación, that is going to be more important than anything else. eso va a ser más importante que cualquier otra cosa. So when your kid says, hey, I got a weird message from somebody, Cuando tus hijos dicen, tengo un mensaje raro que me llegó, you can get mad that they got a message. te puedes enojar porque recibieron el mensaje, But would you rather know or not know? pero prefieres saber o no saber. I want to know, Yo quiero saber, right? ¿verdad? I want to know what's going on with my kid. Yo quiero saber qué está pasando con mis hijos. So I'm trying to win her over now So quiero ganarlos ahorita so she tells daddy everything. para que le diga a su papá todo. And when she gets older as a teenager, Y cuando ella crezca y sea una adolescente, I'm going to say, baby girl, le voy a decir, niña mía, you're not going to always want to tell me everything. yo sé que no me vas a querer decir todo. So who are the people that we can talk to So, if you ¿con can't cuáles, talk to me? son cuáles personas podemos hablar cuando no quieres hablar conmigo? And I know we got someone in here, you're like the grandma from Encanto, you know? Y yo sé que tenemos algunos de ustedes que son como la abuela de mi encanto. It's all about you, and you're going to run it the way you want to, right? Tú lo vas a correr y hacer las cosas como tú quieres. And you're like, no, my kid can only talk to me. Y dices, pues mis hijos nomás pueden hablar conmigo. Because we keep everything in the family, because we Porque don't tú want estás en anyone la else to know. familia. Nadie más tiene que saber. Oh, you don't want anybody to know that you're not perfect? Oh, my ¿no quieres que goodness. nadie más sepa que no son perfectos? We already know. Ya all right? sabemos, All right? ¿verdad? No, you're going to have to be like, you're going to need a team of people. Necesitamos un equipo de personas. And the more positive adults that your kids have in their life, Y cuando ellos están expuestos con adultos que son más positivos en su vida, that are looking out for them, que de verdad están cuidando de ellos, the safer they're going to be. lo más probable que ellos van a estar salvo. So it's a tough and it's a challenging world that we live in. Es difícil el tipo de mundo con el que vivimos ahorita, But if we all work together pero si trabajamos juntos and we rely on God, y dependemos de Dios, we can help our kids face this crazy world. podemos ayudar a nuestros hijos a enfrentar este mundo que está loco. All right, let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for today. Padre, gracias por hoy. Thank you for your wisdom. Gracias por tu entendimiento. Our kids are facing a terrible, terrible world. Nuestros hijos están enfrentando un mundo terrible, terrible. There's a lot of danger and there's a lot of temptation. Hay mucho peligro y mucha tentación, But there's also a lot of tools. pero también hay muchos recursos, There's a lot of things that we can do. muchas cosas con las que podemos hacer. But most importantly, Father, Pero más importante, Padre, I ask that you would help our families to be close. te pido que ayudes a que nuestras familias tengan más unidad. I pray that you would help the children to trust their parents. Oro que los hijos tengan confianza en sus padres, I pray that you would give the parents wisdom que les des a los papás entendimiento, as their kids face all of this mess. mientras que sus hijos están enfrentando todo esto en I el pray mundo. that you would help all of us to please you with our lives. Te pido de que tú nos ayudes a darte gusto a ti, Padre, en nuestras vidas. We ask this in Jesus' name, Te amen. pedimos esto en el nombre de Jesús.